Esta tarde tendremos, primero, antes de que los profesores, el profesorado y el alumnado del IES Ellín Costa nos expliquen, tenemos también a Alfonso Cerón. Alfonso Cerón es otra de esas personas. Yo sinceramente, pensaba esta mañana cuando veía pues a Raúl, al profesor de Ciencias Sociales que nos explicaba, del Instituto Miguel Hernández, que nos explicaba que trabajaba con sus alumnos en cuarto de la ESO, veíamos cómo trabajaba en el comité feminista, que además lleva el nombre de una deportada gracias al trabajo de divulgación de Alfonso. Pensaba, es que claro, aquí hay una figura, y es Alfonso, que está detrás de esto picando piedra desde hace muchísimos años, con una ilusión enorme y siempre con una sonrisa, y que tiene frutos. Ojalá, pensamos, ojalá nosotros desde la asociación consigamos también generar pues todas estas dinámicas dentro de nuestro propio municipio, ¿no? Y hablando de Alfonso, Alfonso lleva una aventura muy interesante desde hace un tiempo, que vosotros los de Ellín Costa ya conocéis, pero que no es una cuestión podría decir, sin valor, es todo lo contrario, es una apuesta personal que tiene un trasfondo que está llegando mucho más allá. Yo hoy le decía que tiene de bolos que parece un grupo de rock. O sea, no tiene agenda con todos los bolos que va haciendo, porque cuando las cosas se hacen bien y se hacen desde una perspectiva educativa y se hacen desde una perspectiva pues dirigida hacia esos alumnos que él tanto ha tenido en sus clases, pues hace que haya éxito, que esto que no nos hundamos, como alguno decía esta mañana, que no nos hundamos en la miseria pensando que somos pocos y hacemos poca cosa, sino que quizás nos miremos a Alfonso y digamos, pues yo quiero ser Alfonso también y conseguir impactar en el mundo educativo de mi entorno próximo, que es el que realmente tenemos que cambiar, no pensar en cambiar ambientes y entornos que nos quedan completamente ajenos y lejanos y fuera de nuestro alcance. Entonces, Alfonso, cuando quieras, Alfonso nos va a explicar, nos va a dar un balance sobre... Alfonso Cerón es profesor, ha sido profesor del IES Miguel Hernández y actualmente pues tiene un proyecto entre manos sobre los deportados y una exposición de los deportados, pero no es una exposición cualquiera, sino que detrás de ella está él llevando a cabo toda esa parte pedagógica. Te preparo tu presentación y aquí te dejo. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a las palabras de Joaquín, que casi ha logrado sonrojarme, y ahora luego el problema es que luego tienes que responder a las expectativas que ha sembrado, pero en fin. Yo quiero dar las gracias a la asociación Alumbre Alumbre por invitarme esta tarde aquí, he venido todos los años, y sobre todo quiero animarle a que continúen haciéndolo a pesar del trabajo que tiene, porque es un lugar de encuentro, además de todas las aportaciones. Por lo tanto, felicidades por lo que hacéis y continuad, porque está muy bien. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle cómo nace este proyecto. Hace ya algunos años se creó en Murcia la red Nunca Más, dependiente de la Amical de Mauthausen, porque constatamos que los jóvenes no conocían absolutamente nada de los deportados españoles, no murcianos, sino de españoles. Los jóvenes y la población en general yo creo que menos aún. Intentamos traer una exposición desde Barcelona, pero aquello tenía unos costes prohibitivos y bueno, entonces nos planteamos, pues, ¿y por qué no hacemos nuestra propia exposición y la hacemos como nosotros queremos y creemos? Y así fue. Hice unos paneles, los imprimimos en papel, los pusimos en el Instituto Miguel Hernández para ver una prueba y la verdad que fue muy positiva porque el interés de los alumnos fue máximo, incluso veíamos en los recreos como grupos de alumnos estaban viendo las fotos, leyendo los paneles. Y el éxito, pues nos dijimos, vamos a hacerlo en rígido, en paneles para ya poder usarlos en varios sitios. El primer problema y grande era el coste. Bueno, pero aquí contamos con la importantísima aportación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhama. La empresa que hizo los paneles, cuando vio el tema, pues también le afectó personalmente aquellos paneles y dijo que ellos querían colaborar. Y el dinero que faltó, pues entre Fernando Barqueros, presidente de Acudeal de Librilla, y yo de mi bolsillo, pues lo pusimos y los paneles se hicieron. Cuando teníamos los paneles preparados, pues llegó el confinamiento y los guardamos. Y el curso pasado, pues ya pensamos ofrecerlo a profesores conocidos por los institutos, más o menos, pero llegó a FEREN, la Asociación de
para el futuro de la educación en la región de Murcia y nos propuso incluirlos en su oferta de las 8ª jornadas para la educación del siglo XXI. Y bueno, pues eso fue, digamos, el éxito. El éxito superó todas las expectativas, y no es que superó, sino incluso que yo creo que nos ha desbordado un poco. Las actividades de una semana por centro, y rápidamente, desde el 15 de enero al 15 de junio, no quedó ni un día libre, o sea, todas las semanas estaban ocupadas. ¿En qué consiste esta actividad? Pues la actividad tiene 3 apartados: una exposición, un cuaderno de actividades y una charla. No le llamo conferencia, creo que conferencia es algo más complejo, esto es más simple. En primer lugar, la exposición consta de 12 paneles de 0,75 por 1,25 metros, y que es el panel de presentación, y son rígidos y, bueno, pues viajan por todos sitios. Estos paneles están hechos de la forma más didáctica que hemos sido capaces. Se han incluido información muy breve, lo esencial, con textos cortos para que se lean, con fotos que sean impactantes y capten la atención de los alumnos, y en definitiva hacer paneles que sean lo más atractivos posible. Este es un panel, tiene medidas, es el único que es de otra medida, y este sirve un poco de motivación y de presentación. Estos son los paneles 1 y 2. En el panel primero, pues se recoge el exilio de febrero del 39 de los españoles que se fueron a Francia huyendo de la guerra, y bueno, pues se dan las grandes cifras aquí, y hemos recogido aquí la historia de Domingo Bamala, el niño cojo, de una fotografía famosa, porque lo que hemos querido con esta historia es que cuando se habla son 500.000 españoles se fueron. Bueno, pues las cifras a veces difuminan un poco que son 500.000 tragedias personales, porque cada una es una verdadera tragedia, y bueno, pues hemos destacado esta, que es una tragedia tremenda, para que sepan que cada uno de esos emigrados llevaba atrás de sí pues un problema que le creó en su vida. En el panel número 2 hemos recogido cómo fueron recibidos en Francia como criminales de guerra y en unas condiciones de internamiento pues terribles. Luego, en el panel 3, hemos recogido que tras la derrota de los franceses, pues los españoles estaban en Estalla, en campos de prisioneros mezclados. Petén les negó su condición de militares, y Franco pues dijo que esos no eran españoles, les quitó su nacionalidad y que los nazis hicieran con ellos lo que quisieran. Bueno, pues lo que quisieran, se recoge que se metieron en vagones y fueron enviados a Mauthausen. La mayoría de ellos se recoge pues la llegada, el protocolo de llegada, a lo que eran sometidos cuando llegaban al campo, y en el panel 4 pues tenemos recogido un poco cómo era el campo cuando llegaron. Era un campo en construcción con la dinámica, los jefes principales, los capos, un poco cómo estaba el campo organizado. En los paneles 5 y 6 pues tenemos las condiciones de vida en Mauthausen, que hay que recordar siempre que era un campo de categoría 3, es decir, un campo de exterminio mediante el trabajo, del que nadie debía de salir vivo, y aquí pues se recoge desde los barracones el horario de trabajo, los comandos de trabajo, lo que comían, el menú, la higiene, la enfermería y las condiciones de vida pues que tenían todos los españoles, españoles y no españoles, pero las condiciones de vida que tenían en Mauthausen. En el 7 recogemos que cuando llegaban a Mauthausen había una certeza, y era la muerte. Lo que no sabía es de qué forma iban a morir. Por lo tanto, recogemos todo el catálogo de posibles formas de muerte que se producían en el campo, y luego hacemos una referencia al campo de Gusen, un subcampo donde en realidad fue donde murieron más españoles, es el cementerio de los españoles. Y en el 8 se describe la liberación, toda una odisea de la liberación de Mauthausen, y bueno, pues por qué algunos sobrevivieron, otros no, etcétera. En el 8 se tiene en cuenta que hubo españoles en Mauthausen, la mayoría, pero también hubo españoles en otros campos, sobre todo en Dachau y en Buchenwald, pues entonces también un recuerdo a estos españoles que hubo. Y en el 10, pues a un aspecto que muchas veces se olvida, que son las mujeres. Y una pregunta, ¿hubo mujeres deportadas? Claro que hubo mujeres deportadas, mujeres que participaron en la resistencia contra los nazis, contra la Francia libre, que fueron capturadas, que fueron torturadas, que fueron trasladadas a los campos de concentración en las mismas condiciones que los hombres, y además sufrieron más por su condición de mujeres. Y pues tenemos cómo fueron producto de experimentos médicos y, bueno, pues la liberación con una referencia a Ravensbrück, un campo donde hubo más de 150.000 mujeres y más de 90.000 fueron asesinadas. En el panel 11 ¿me he saltado uno? No. En el panel 11 pues se intenta responder a unas determinadas preguntas. ¿Por qué conocemos los datos de los españoles en Mauthausen? ¿Cuántos españoles fueron deportados? ¿Qué sucedió a los españoles supervivientes?
quiénes fueron los responsables, se castigó a los culpables, pues intentamos dar respuesta a esas preguntas. Y en el 12 es un poco de compilación sobre la red Nunca Más, donde se advierte que Hitler fue derrotado, pero el fascismo no. El fascismo ha ido mutando como el coronavirus, ha ido cambiando, y hoy pues sigue muy presente en nuestra sociedad. Se recogen pues los 3 grandes fascistas de la época y monumentos de la región que han sido o son vandalizados muchas veces como esa presencia del fascismo en la sociedad, pues unos consejos de cómo pueden los jóvenes sobre todo reconocer a este nuevo fascismo y unos consejos sobre qué pueden hacer ellos de forma individual contra el fascismo. Y se termina pues recordándole pues digamos un poco la obligación de ser siempre defensores de los derechos humanos y que nunca se puede ser indiferentes ante la xenofobia, el racismo o los ataques a los derechos humanos. Estos paneles pues han viajado una semana por centro y han estado puestos pues en varios centros y cómo pues de todas las formas posibles, sobre bancos, sobre sillas, colgados, y ahora pues esta semana están aquí en el Alonso Luci, y yo, como está aquí su cartel, quiero aprovechar y dar las gracias a la Asociación de Memoria Histórica porque son los que han organizado todo el programa en Cartagena, en los 7 u 8 institutos que vamos a estar y son los que se encargan de llevarlos por los institutos, por lo tanto, darle las gracias por esa colaboración que están teniendo. Y con esta exposición va un cuaderno de actividades. Este cuaderno de actividades nosotros creemos que si se visita una exposición, pues sí que hay un provecho, pero si se hace una actividad y se trabaja sobre esa exposición, pues su rendimiento es mayor. Entonces hemos hecho un cuaderno de 16 páginas que se facilita a los centros en PDF y los profesores tienen la libertad de hacerlo completo, seleccionar páginas o ejercicios o no hacerlo, cada uno hace lo que quiere y hemos procurado también que sea un cuaderno, digamos, atractivo posible, dentro de lo que unos ejercicios pueden ser de atractivos. Entonces, bueno, pues además de preguntas y fotos, pues tiene completar textos, tiene sopa de letras, tiene verdadero y falso, unir con rayas, crucigramas, incluso tiene un roco de pasapalabra, aunque más que roco ha salido un rombo, pero bueno, no daba para más, para dar la forma, el sentido es el mismo que si fuese un rombo, un rosco. Luego hay una charla. En esa charla, además de las actividades, se está dando por centros, las imágenes que van a ver son de la charla, son algunas. En realidad se les explica algunas cosas que no son muy frecuentes normalmente. Por ejemplo, que los campos de concentración nazis no se crean para los judíos, se crean para los propios alemanes. Se les explica que los fascistas consideran enemigos del pueblo a aquellos que no piensan como ellos. Entonces, surgen para los propios alemanes. Y que la persecución a los judíos es un proceso muy largo que llega a su culmen con la solución final. Pero mientras que está ese proceso, la sociedad alemana, que fueron durante 9 años, la sociedad alemana miró para otro sitio. Entonces, ahí, según he pasado antes de tiempo, ahí, según algunos historiadores, pues hay una responsabilidad. Dicen que ningún gobernante ha seguido jamás una política de total expulsión o destrucción sin que la sociedad cooperase. A veces, mirar para otro lado ante ir contra los derechos humanos también es colaborar con los cómplices. Todo esto se les explica a los alumnos. Una vez que lo tienen y la persecución a los judíos, bueno, pues les mostramos cómo funcionaba el horror, el exterminio, y se lo mostramos siguiendo Auschwitz, el campo símbolo del Holocausto, con 2 campos, Auschwitz 1, que era un campo de exterminio mediante el trabajo, y con Birkenau, que era un campo de exterminio puro y duro. Son funcionamientos diferentes porque su objetivo era diferente. Después, tras los horrores, todos los horrores, pues llega una pregunta clave. Se le dice, o le digo, que levanten la mano los que sabían que había españoles en los campos de concentración nazi. Bueno, pues en algunos centros sí, porque ya han visto los paneles, lo han tratado, pero en la mayoría de centros nadie lo sabe. Es una sorpresa que vean que hubo españoles allí, en los campos de concentración, cuando Hitler y Franco eran amigos. Bueno, pues entonces se les explica por qué estaban allí. El exilio, los campos de internamiento en Francia, las compañías de trabajadores extranjeros, los Stahlats, el viaje a Mauthausen, el protocolo de llegada, las condiciones de vida en Mauthausen, o sea, todo lo que los españoles sufrieron en los campos. Y cuando lo han visto todo, pues entonces se le dice que había unos 10.000 españoles estuvieron y unos 6.000 fueron asesinados. Y de esos 420 eran murcianos. Y de esos murcianos se les ponen los de su localidad. Y aquí ya es la gran sorpresa. Estos, por ejemplo, son las 3 pantallas de Lorca, cuando, bueno, pues los alumnos veían que hubo
muchos lorquinos, y cuando ven los apellidos, los liberados, los asesinados, y bueno, y Tresenhardt se les explica un poco de la operación T4 por el horror donde tienen Harten, y cuando ven los apellidos, bueno, pues no es raro alumnos que dicen, pues si tiene mis mismos apellidos, en cuanto vaya a casa le pregunto a mi abuelo o tal, o sea que esto ya les impacta bastante. Luego, pues se les explica las mujeres en los campos, cómo pertenecieron a la resistencia, cómo estuvieron en el Ravensbrück, lo que sufrieron, de qué fueron víctimas, que también se tengan en cuenta, y sobre todo las chicas pues se les ven caras de horror cuando les cuentan lo que las mujeres también tuvieron que sufrir. Y luego pasamos a una parte que para mí es muy importante, que es la parte de las responsabilidades. ¿La responsabilidad de quién? Bueno, pues de Hitler no hay que entrar, con sus teorías de superioridad de la raza aria, pero sí que muy poca gente cae en la responsabilidad de los alemanes que miraron para otro lado y fueron indiferentes porque la persecución no iba con ellos. Y sobre todo cuando le dice, ¿os suenan estas empresas? Casi todas les suenan. Bueno, pues estas empresas dieron enormes sumas de dinero para financiar al partido nazi y luego se aprovecharon del trabajo de miles de esclavos deportados. Pero sobre todo cuando le muestran las 4 de abajo, que algunos dicen, bueno, pero ¿cómo es posible si estas son de Estados Unidos? Y Estados Unidos estaba en guerra con Alemania. Bueno, pues también colaboraron, porque muchas veces hay que explicarle que las grandes multinacionales, la ética está por debajo del euro o del dólar. Lo primero son las ganancias y después está la ética. Bueno, pues le explicamos todo esto. También luego, con respecto a los españoles, pues hay que explicarle quién fue el responsable de que los españoles estuviesen y muriesen en los campos de concentración, y evidentemente fue Franco, con este cartel de la Falange de los años 40, la visita de Serrano Súñez, etcétera, y cómo hay documentos, cientos de documentos que prueban de correspondencia entre la Embajada de Berlín, los nazis y el franquismo, cómo prueban que conocían perfectamente en cada momento y con detalle lo que estaba pasando allí, que sepan quién es el culpable, porque Franco se limitó a quitarle su nacionalidad a los españoles, eso con detalle también. Luego hay que explicarle que del mayor horror de la humanidad, que es el Holocausto, donde en unos 4 años se asesinaron a 6 millones de personas, 1,5 millones de niños, pues a explicarle que la humanidad tenía que haber aprendido algo, alguna consecuencia, algo tenía, pero que no aprendió nada, en absoluto, que ha habido muchos lugares, estos y otros, donde se han seguido produciendo matanzas y genocidios, donde vemos pues refugiados que si le pusiésemos un traje de rayas, pues podían ser perfectamente un campo nazi. También vemos que, a pesar de que nos horrorizamos aquí arriba con los campos de internamiento franceses, lo que hicieron a los españoles los franceses, eso fue un horror, condición infernal, pero hoy día, estos son actuales, hoy día seguimos haciendo lo mismo, los seguimos metiendo en campos que se parecen muchísimo, entonces no pasa nada. Y les advertimos, esto ya no se lo digo yo, esto, pues bueno, salvo mi responsabilidad porque lo dice la Unión Europea, que el fascismo está en auge otra vez y está presente en nuestra sociedad. El fascismo no desapareció, ha ido mutando, y lo más peligroso de todo no es que esté en nuestra sociedad, es que muchos ciudadanos lo consideran como una opción aceptable. Y cómo se siguen vandalizando, hay más fotos en la exposición, cómo se siguen vandalizando monumentos, y no solamente eso, como en este ejemplo, cómo esto es de febrero del 21, cómo en España se siguen haciendo actos de exaltación del fascismo. Lo primero, se permiten que se organicen y luego no pasa nada, Como esta chica hace un mes no se le dejó entrar en Alemania, pero aquí el fascismo está presente en la sociedad, no solo eso, sino que se blanquea, está en los medios de comunicación y se ve como algo aceptable. En la mayoría de países, en muchos países europeos, esto está prohibido por ley, pero aquí en España pues se permite y se fomenta en muchos medios de comunicación. Bien, y por último, pues se le dice a los jóvenes algunos consejos aquí para reconocer el fascismo en la sociedad actual, y se les recomienda pues que estén muy vivos, porque esos mensajes están revestidos pues de una apariencia transgresora, juvenil, rebelde, y se están ganando a muchos jóvenes. Cada vez nos encontramos en los centros, sobre todo, pues muchos jóvenes atraídos por todos estos mensajes, y se les dan pues ¿qué podemos hacer nosotros? Pues una serie de recomendaciones, algunas acciones que de forma individual pues los jóvenes pueden hacer pues para evitar el fascismo, recordándoles siempre pues que lo mejor es la educación y la cultura. Esta charla pues dura aproximadamente 50 minutos, 1 hora.
en algunos sitios tienes que ceñir a la clase porque el profesor siguiente no les permite ni un minuto más, en otros sitios sí, podemos pasarnos 5 minutos o 10 minutos, no pasa nada, pues te extiendes un poco más. Y bueno, pues se ha dado de muchas formas, pues en un aula, simplemente en un aula, como aquí, que esto es Águilas, en un aula para la clase la das, o en un salón de actos, esto es Cieza, en otros sitios, pues aquí como casi al aire libre, en el contacto, pues esto me parece que en Puerto Lumbreras, o bien en salones de actos como este Isabel Perá o este de Lorca, que bueno, que es un salón de actos, una cosa impresionante que no la tienen muchos municipios, y meten 6 cursos y ni se llena, y con unos medios estupendos. Se ha dado de todas formas posibles, se ha dado esta charla. Y deciros que esta charla, el programa completo, es decir, los paneles, el cuaderno de actividades y la charla, ha estado en 13 institutos de la región, pero luego el boca a boca se ha corrido la noticia y ha habido institutos que han intentado tenerla, pero como no había fecha, dice, bueno, pues que venga y de solo la charla. Bueno, pues solamente la charla ha estado en 7 institutos y luego pues en algunas casas de la cultura, museos, en alguna biblioteca pública y en 6 de la región. En total, yo he repetido la charla en 42 ocasiones. Ahora cuando veo 42 digo, madre mía, si hubiese cobrado aunque sea 20 euros, qué bien, ¿no? Pero, en fin, la charla es gratuita y tal. Y deciros que grupos de eso, ha habido 45 grupos de eso que han escuchado la charla, en total 1.107 alumnos, eso en cada sitio, bueno, pues pregunto cuántos, y 30 grupos de bachillerato, que 675 alumnos. En total han escuchado la charla 1.782. Por eso decía que el éxito, bueno, que nos ha desbordado un poco y yo hasta me asombro. Y nos quedan todavía, bueno, y adultos, 267. Nos quedan todavía, me parece que son 9 institutos hasta el 15 de junio, con lo cual pues vamos a superar los 2.000 alumnos. Ha sido un trabajo intenso, pero yo pues muy contento de que al menos dé los frutos, aunque sea cansado. Y termino diciendo que por qué hacemos esto, o en concreto, personalmente y con dos maestros también jubilados que me acompañan, que me ayudan a todos sitios, pues ¿por qué hacemos este trabajo? Esto porque es algo que incluso te cuesta el dinero. Bueno, pues lo hacemos en primer lugar porque los deportados españoles no son conocidos entre los jóvenes, ni entre los jóvenes ni entre la población. Generalmente no conocen que hubo españoles en los campos de concentración nazi, y porque creemos que es necesario recuperar y dignificar su memoria, la memoria de los deportados, porque fueron borrados de la historia y es necesario sacarlos de ese olvido, a los hombres y a las mujeres, que todavía están más olvidadas que los hombres. Porque los jóvenes deben conocer, creemos que deben conocer nuestro pasado más reciente para poder que comprendan el presente de donde viven. Porque el fascismo cada vez está más presente en nuestra sociedad, atrae a los jóvenes y los atrae porque no conocen el pasado y no conocen las consecuencias que tuvieron estas ideologías. Por lo tanto, creemos que hay que enseñárselo. Y porque los jóvenes deben saber que la libertad y la democracia que hoy viven ellos hay que defenderla cada día. Ellos viven en una sociedad democrática y gozan de libertades que creen que le han caído como la lluvia, pero no saben que tener esa libertad y esa democracia costó sangre, sudor y lágrimas. Y ellos creen que las libertades pues son como una sudadera, que si ahora gobiernan unos pues me las quito, pero si luego no, pues no los voto y entonces me las vuelvo a poner. Y no es así, no es así. Que sepan que los jóvenes que tienen que defender las libertades todos los días, porque cuando se pierden es muy, muy difícil recuperarlas. Y por último, porque estamos convencidos, hemos sido los dos que me ayudaron toda nuestra vida, le hemos dedicado a la enseñanza, hemos sido enseñantes vocacionales, convencidos absolutamente, y tenemos muy claro que en estos tiempos que vivimos la mejor vacuna, la única y la mejor solución es la educación y la cultura, si queremos mejorar, luchar el fascismo y mejorar nuestra sociedad. Y por eso lo hacemos. Y bueno, pues este es el proyecto que llevamos, estamos en él desde enero, estaremos hasta el 15 de junio y el año que viene pues creo que ya hay institutos apuntados. Yo tengo la esperanza de que queda el verano y ya veremos lo que sucede. Muchas gracias y aquí estamos y seguimos.